24 horas en la vida de una mujer. Parte 2. A mediodía había almorzado con la duquesa de M, pariente de mi familia. Por la noche, después de la cena, no me sentí lo suficientemente cansada como para ir a dormir, por lo que decidí entrar en la sala de juego. Me pasé de un lado a otro de las mesas, sin jugar, observando detenidamente a los jugadores ahí reunidos. Digo detenidamente, recordando lo que mi difunto marido me había enseñado una vez cuando, cansada de mirar, me quejé de que estaba aburrida de ver siempre las mismas caras, las viejas y marchitas mujeres que se sientan durante horas en sus sillas antes de atreverse a apostar una ficha, los astutos profesionales, los cocotes, toda esa oscura sociedad que, ya sabe, es mucho menos pintoresca y romántica de lo que siempre se le pinta en las novelas baratas, en las que se presenta como la flor de la elegancia y como la aristocracia de Europa. Y, sin embargo, hace 20 años, cuando todavía rodaba el dinero, de forma visible y desaforada, los montones de billetes, los napoleones dorados, las pilas de 5 francos, los ríos de dinero fluían por entre las mesas. El casino era infinitamente más atractivo de lo que es hoy. Ahora, en ese rimbombante palacete de diversión reconstruido, lo repleta un público burgués de agencia de viajes Cook, que despilfarra sosamente sus fichas de juego sin carácter. Pero incluso entonces encontré muy poco atractivo en esa homogeneidad de rostros indiferentes, hasta que mi marido, cuya pasión privada en la quiromancia, la interpretación de las manos, me mostró una forma muy especial de observar. En realidad, mucho más interesante, mucho más excitante y emocionante que estar transitando por entre las mesas, a saber, no mirar nunca una cara, sino solo ver el cuadrado de la mesa y especialmente las manos de la gente y los gestos particulares que la gente hacía con ellas. No sé si por casualidad se han detenido a mirar alguna vez únicamente la superficie verde, solo el recuadro verde, donde en el centro la bola se tambalea de número en número como un ebrio, y dentro de los campos delimitados cuadrangularmente se arremolinan trozos de papel, piezas redondas de plata y oro que caen como semillas, que el rastrillo del cuprier ciega y recoge hacia él o empuja como una gavilla al ganador. Si mira uno con detenimiento, lo único que cambia en esta perspectiva son las manos, las numerosas manos brillantes, móviles y expectantes alrededor de la cubierta verde, todas asomando por el hueco siempre de una manga distinta en su forma y color, algunas desnudas, otras enjaizadas con anillos y cadenas ruidosas, algunas cubiertas con pelo como animales salvajes, otras húmedas y curvadas como anguilas, pero todas igualmente tensas y temblando con una tremenda impaciencia. Automáticamente recordé la pista de un hipódromo en la que los caballos excitados son retenidos en la salida con gran dificultad para que no salgan antes de tiempo. De esta misma forma temblaban y se excitaban las manos. Todo se reconoce por esas manos, por su forma de esperar, por su forma de agarrar y vacilar. El codicioso por su mano garra, el despilfarrador por su mano suelta, el calculador por su firmeza, el desesperado por su articulación temblorosa. 100 personajes se delatan en un instante por el gesto al tomar el dinero, si lo apretuja o lo sacude histérico, a la vez que devastado y con desánimo hace alguna otra apuesta en esa misma superficie verde. Si el hombre se traiciona a sí mismo en el juego es un cliché, lo sé, pero yo digo, aún más claramente lo traiciona su propia mano durante el juego, porque todos, o casi todos los jugadores, lo que han aprendido primero es a dominar su rostro. Por encima del cuello de sus camisas, llevan la fría máscara de la impasibilidad. Fuerzan las arrugas alrededor de la boca y meten su excitación bajo los dientes apretados. Niegan a sus propios ojos la inquietud visible y con los músculos tensos imprimen a su imagen una indiferencia artificial que podría pasar por momentos como una frialdad aristocrática. Pero precisamente porque toda esa atención se concentra espasmódicamente en dominar su rostro como la parte más visible de su ser, se olvidan de sus manos y olvidan que hay personas que solo observan esas manos
y adivinan en ellas todo lo que los labios entornados y las miradas deliberadamente indiferentes quieren ocultar. Pero la mano, mientras tanto, revela sin recato su secreto, porque inevitablemente llega un momento en que todos estos dedos apenas controlados y aparentemente dormidos espabilan de su letargo. En el segundo en que la bola de la ruleta cae en su pequeña cuenca y se dice el número ganador, ahí, en ese segundo, cada una de estas 100 o 500 manos hace involuntariamente un movimiento muy personal, muy individual, de instinto primitivo. Y si uno está acostumbrado a observar esta arena de manos como yo, especialmente instruida por la pasión de mi marido, el estallido siempre distinto, siempre inesperado, de los siempre diferentes temperamentos, tiene un efecto más emocionante que el teatro o la música. No puedo decir cuántos miles de variedades de manos hay, bestias salvajes con dedos peludos y curvados que arañan el dinero, y otras nerviosas y temblorosas con uñas pálidas que apenas se atreven a tocarlo, nobles y bajas, brutales y tímidas, asustadas y, por así decirlo, titubeantes. Pero cada una parece diferente, pues cada uno de estos pares de manos expresa una vida particular, con la excepción de esas 4 o 5 de los croupieres. Estas son enteramente máquinas, funcionan con una precisión objetiva, completamente ajena a las vivas y exaltadas de los otros. Son como los cierres de acero de una máquina de contar. Pero incluso estas sobrias manos parecen de nuevo asombradas por el contraste entre sus hermanos cazadores y apasionados. Se encuentran, diría yo, uniformados de forma diferente, como policías en medio de un alboroto popular. A esto hay que añadir el incentivo personal que se experimenta luego de estar ya familiarizado con los muchos hábitos y pasiones de las manos de forma individual. Al cabo de unos días, hice mi selección, dividiéndolas como personas en simpáticos y hostiles. Algunos me resultaban tan repugnantes, en su inquietud y codicia, que siempre apartaba mi mirada de ellos como si se tratara de una indecencia. Pero cada nueva mano en la mesa era una experiencia y una curiosidad para mí. A menudo me olvidaba de mirar la cara que había sobre ella, que, atada en lo alto de un cuello, permanecía inmóvil, plantada como una fría máscara social sobre una camisa de chaqueta o un pecho brillante. Cuando entré aquella noche, cruzando por entre 2 mesas abarrotadas para llegar a una tercera, estaba preparando unas cuantas piezas de oro, cuando me sorprendió oír, en esa tensa pausa que parece suspenderse, por así decirlo, en el silencio y que siempre se produce como la pequeña bola, ya fatalmente cansada, se tambalea entre 2 números. Percibí un ruido muy extraño justo enfrente, un crujido como de articulaciones que se rompen. Involuntariamente miré por encima, y allí vi, de verdad me sobresalté, un par de manos, la derecha y la izquierda, como jamás las había visto antes, crispadas como animales embravecidos. Se agredían y arañaban la una a la otra con tal furia que las articulaciones de los dedos crujían con el sonido seco de una nuez rota. Eran unas manos de belleza particular, inusualmente largas, inusualmente estrechas y, sin embargo, con un buen tono muscular. Muy blancas, con las uñas pálidas y las puntas delicadamente redondeadas. Seguí mirándolas durante toda la noche, incluso maravillándome con esas manos extraordinarias, casi únicas. Pero lo que verdaderamente me sorprendió fue su pasión, su expresión frenética, ese entrelazamiento y agarre espasmódico de la una con la otra. Aquí había todo un ser humano desbordado. Lo supe de inmediato, que contenía su pesar entre los dedos para no ser destrozado por él mismo. Y en el momento en que la bola cayó, en el cuenco con un sonido seco, y el croupier dijo el número, en ese segundo, las 2 manos se separaron de repente como 2 animales a quienes hieren con un mismo tiro. Cayeron, las 2 muertas con una expresión tan viva de agotamiento, de decepción, de haber sido alcanzados por un rayo, de estar acabadas, de una vida que se apaga, de una manera tal que no encuentro palabras para expresarlo.
porque nunca había visto unas manos tan parlantes, donde cada músculo era una boca y la pasión casi estallaba palpablemente por los poros. Por un momento, ambas yacen sobre la mesa, como medusas arrojadas a la orilla del agua, planas y muertas. Entonces, una de ellas, la de la derecha, comenzó laboriosamente a enderezarse de nuevo a partir de las puntas de los dedos. Tembló, se retiró, giró sobre sí misma, se balanceó y, finalmente, buscó nerviosamente una ficha que hizo rodar indecisamente entre la punta del pulgar y el segundo dedo como una pequeña rueda. De repente, se arqueó con un gesto casi felino, de pantera. Lanzó la ficha de 100 francos en medio de la casilla negra. Inmediatamente, como si se tratara de una señal, la excitación se apoderó también de la mano izquierda, que dormía ociosamente. Se levantó, se espabiló, incluso se arrastró hacia la otra mano temblorosa, como si estuviera aún exhausta por la jugada que acababa de arriesgar. Y ambas yacían ahora temblando juntas. Ambas golpearon la mesa silenciosamente con la articulación, como si los dientes chocaran ligeramente entre sí, castañeando por la fiebre. No, nunca había visto manos con una expresión tan viva, que estuvieran provistas de una excitación y tensión tan convulsa. Todo lo demás en esta sala abovedada, el zumbido de los salones, el griterío de los crupieres, el ir y venir de la gente y el de la propia bola, ahora, lanzada desde lo alto, poseía dentro de su jaula redonda y pulida como el parque toda esta multitud de impresiones brillantes y fugaces que influían sobre los nervios. De pronto me parecieron muertas y rígidas al lado de estas dos manos temblorosas que respiraban, jadeaban, esperaban, se congelaban, se estremecían y que me tenían absorta. Pero al final no pude contenerme. Tenía que ver a la persona, tenía que ver el rostro al que pertenecían esas manos mágicas. Y con temor, sí, con verdadero temor, pues tenía miedo de esas manos. Mi mirada subió lentamente por las mangas hasta los hombros estrechos, y de nuevo me estremecí, porque este rostro hablaba el mismo lenguaje, desenfadado y fantásticamente exuberante que las manos. Compartía la misma espantosa obstinación en su expresión, al igual que la misma delicada y casi femenina belleza. Nunca había visto un rostro así, tan fuera de sí mismo, dándome la plena oportunidad de contemplarlo sin prisa como una máscara, como una escultura sin ojos, ya que sus pupilas, de endemoniado, no hicieron el más mínimo movimiento, ni a la derecha ni a la izquierda. Permanecieron inmóviles, rígidas, negras, bajo los párpados abiertos, una bola de cristal en la que se reflejaba la otra de color caoba que repiqueteaba y rebotaba tonta y exuberantemente en la caja de la ruleta redonda. Nunca, debo decir de nuevo, había visto un rostro tan tenso, tan fascinante. Pertenecía a una persona joven de unos 24 años. Era estrecho, delgado, un poco alargado y por ello tan expresivo, al igual que las manos. No parecía del todo varonil, sino que pertenecía a un niño que jugaba apasionadamente, pero no me di cuenta de todo eso hasta más tarde, porque ahora esta cara se perdía por completo tras una expresión de codicia y frenesí. La estrecha boca, abierta por el deseo, mostraba a medias los dientes. A una distancia de 10 pasos se podía ver cómo golpeaban febrilmente unos contra otros, mientras los labios permanecían rígidamente entreabiertos. Un mechón de pelo rubio claro se aferraba húmedo a su frente, colgado hacia adelante como si fuera a despeñarse, y las aletas de sus fosas nasales titilaban imparables, como si pequeñas olas ondularan de forma casi imperceptible bajo la piel. Y la cabeza, completamente inclinada, hacia adelante empujaba inconscientemente cada vez más, como si fuera arrastrando hacia el vórtice de la bolita. Ahora entendía la presión espasmódica de las manos. Solo a través de este empuje, de este espasmo del cuerpo, podía mantenerse en equilibrio ese cuerpo próximo a derrumbarse. Nunca había visto, tengo que decirlo una y otra vez, un rostro en el que la pasión estallara de forma tan abierta, tan animal,
tan descaradamente desnuda, y me quedé ahí, mirándolo, fascinada por aquella salvaje expresión, tan intensamente como lo era su obsesión por captar los movimientos y los saltos de la bolita. A partir de ese momento, no me fijé nada más en la sala. Todo me pareció aburrido, apagado y borroso, oscuro en comparación con el fuego estallante de aquel rostro. Y por encima de toda la gente, observé durante quizá una hora solo a esta persona y cada uno de sus gestos, cómo la luz resplandeciente brillaba sobre sus ojos, cómo la espasmódica maraña de manos se abría, cual si fuera resultado de una explosión, y los dedos se desprendían temblorosamente mientras el croupier deslizaba ahora 20 piezas de oro a su codicioso alcance. En ese segundo, el rostro se volvió de repente ligero y joven. Las arrugas cayeron de golpe, los ojos comenzaron a brillar, el cuerpo rígido e inclinado se levantó brillante y ligero. Por primera vez se sentó relajadamente, suelto como un jinete, llevado por la emoción de triunfo. Los dedos jugaron vana y amorosamente con las monedas redondas, haciéndolas chocar entre sí, haciéndolas bailar y tintinear juguetonamente. Luego volvió a girar la cabeza con inquietud. Recorrió la superficie verde como con el olfato de un joven perro de caza que olisquea en busca de su presa, y de pronto, con un rápido movimiento, arrojó todo el montón de piezas de oro sobre uno de los cuadros. Inmediatamente este acecho, este estar en suspenso, comenzó de nuevo. De nuevo aquellas ondulaciones eléctricas salieron de los labios. De nuevo las manos se tensaron. El rostro juvenil desapareció tras la lujuriosa expectación, hasta que explosivamente la tensión crispada se deshizo en una decepción. El rostro que acababa de estar febrilmente excitado se marchitó, se volvió centrino y viejo, los ojos apagados y consumidos, y todo ello en un solo segundo, en la caída de la bola en un número inesperado. Había perdido. Durante unos segundos se quedó mirando, casi estúpidamente, como si no hubiera entendido, pero inmediatamente, a la primera llamada de ánimo del croupier, sus dedos volvieron a arañar unas cuantas piezas de oro, pero la seguridad estaba perdida. Primero colocó las monedas en una casilla, luego, titubeante, en una segunda, y cuando la bola ya estaba rodando, con una mano temblorosa, siguiendo una iluminación repentina, arrojó apresuradamente otros 2 billetes arrugados en la casilla. Este vaivén de pérdidas y ganancias duró cerca de una hora, y durante esa hora no aparté mis ojos fascinados de aquel rostro continuamente transformado, sobre el que fluían y menguaban todas las pasiones. No solté con los ojos aquellas manos mágicas que con todo músculo reproducían vívidamente toda la escala ascendente y descendente de los sentimientos. Nunca he mirado en el teatro el rostro de un actor con tanta tensión como la que se percibía en este único rostro, sobre el cual, como la luz y la sombra sobre un paisaje, el cambio incesante de todos los colores y las sensaciones desfilaban constantemente. Nunca había estado tan dentro de una partida como en el reflejo de esta extraña excitación. Si alguien me hubiera observado en ese momento, habría pensado que mi estatismo se debía a una especie de hipnosis, y de alguna manera mi estado de completa estupefacción era similar. Simplemente no podía apartar la vista de ese juego de expresiones faciales y todo lo demás en la sala. Luces, risas, personas y miradas se cernía a mi alrededor sin forma, como un humo amarillo, en medio del cual estaba este rostro, una llama entre llamas. No oí nada, no sentí nada, no noté que la gente empujaba a mi lado, que otras manos se estiraban de repente como tentáculos, ya sea para arrojar o recoger el dinero. No vi la bola, no oí la voz del croupier, y sin embargo, vi todo lo que ocurría como en un sueño. En esas manos huérfanas exageradas por la excitación y el exceso, porque si la bola caía en rojo o en negro, rodaba o se detenía, no tenía que mirar la ruleta para saberlo. Cada fase, pérdida y ganancia, expectativa y decepción, surcaba por entre los nervios y gestos de este rostro dominado por la pasión. Pero entonces llegó un momento terrible, un momento que había temido todo el tiempo, que se cernía sobre mis tensos nervios como una tormenta eléctrica y que de repente los destrozaba.
De nuevo la bola había vuelto a caer en su ronda, con ese pequeño y traqueteante chasquido. De nuevo ese segundo crispado en el que 200 labios contuvieron la respiración, hasta que la voz del croupier anunció esta vez: 0. Mientras su apresurado rastrillo recogía las tintineantes monedas y el crepitante papel de todos los lados, en ese momento, las dos manos acalambradas hicieron un movimiento particularmente espantoso. Se arrojaron, por así decirlo, para arrebatar algo que no estaba allí, y luego cayeron sobre la mesa como si estuvieran fatalmente agotadas. Pero, casi de inmediato, volvieron a cobrar vida, corriendo febrilmente desde la mesa hasta su propio cuerpo, trepando como gatos salvajes por el tronco, arriba, abajo, a derecha e izquierda, buscando nerviosamente en todos los bolsillos para ver si no se había quedado otra moneda olvidada en alguna parte. Pero siempre volvían vacías, renovando cada vez más acaloradamente esta búsqueda inútil y sin sentido. Mientras la ruleta volvía a dar vueltas, el juego de los otros continuaba, las monedas sonaban, las sillas se movían y los múltiples ruidos llenaban la sala. Me estremecí, sacudida por el horror. Tenía que sentir todo aquello con tanta claridad, como si fueran mis propios dedos los que buscaran desesperadamente algún billete o moneda en los bolsillos del arrugado traje. Y de pronto, de un solo tirón, la persona que tenía enfrente se levantó como quien se ha indispuesto de forma inesperada y escapara para no asfixiarse. Detrás de él, la silla se estrelló contra el suelo, pero sin darse cuenta, sin prestar atención a los vecinos que evitaban tímida y asombrosamente al hombre tambaleante, se alejó a tientas de la mesa. Me quedé petrificada al verlo, porque inmediatamente entendí a dónde iba esta persona: a la muerte. Quien se levanta así no volvió a un hotel, a un bar, ni al lado de una mujer, ni a un tren, ni a ningún otro lugar que represente un respiro de vida, sino que se sumergía directamente en la fosa. Incluso el más experimentado hubiera podido detectar que esta persona no tenía ningún fondo en su casa, o en el banco, o en sus familiares, sino que se había sentado aquí, con su último dinero, con su vida como apuesta, y ahora estaba dando tumbos hacia otro lugar, pero absolutamente fuera de esta vida. Siempre había temido, lo sentí mágicamente desde el primer momento, que había algo más en juego aquí que el beneficio o la pérdida. Y sin embargo ahora me golpeó, como un rayo, cuando vi que la vida se esfumaba repentinamente de sus ojos y la muerte teñía de palidez este rostro que, hasta hace un instante, derrochaba vida. Involuntariamente, tan identificada me sentía con aquellos gestos tan expresivos. Tuve que apretar mi mano mientras este hombre luchaba desde su lugar y se tambaleaba, pues este tambaleo penetraba ahora en mi propio cuerpo desde su gesto, al igual que antes, con el palpitar en sus arterias y la rigidez de sus miembros. En ese momento, tuve un arrebato. Tenía que seguirlo, y, sin quererlo, mis pies emprendieron la marcha. Sucedió de forma totalmente inconsciente, impelida por una fuerza mayor a mi voluntad. Corrí por el pasillo hacia la salida. Él estaba junto al guardarropa. El mozo le había traído su abrigo, pero sus brazos ya no le obedecían. Así que el hombre le ayudó, cual si fuera un paralítico. Le vi meter la mano mecánicamente en el bolsillo del chaleco para darle una propina, pero sus dedos salieron vacíos. Luego, intempestivamente, pareció recordarlo todo. Balbuceó alguna palabra. Luego, hizo un violento movimiento hacia adelante, igual al que realizó en la mesa, para después bajar a trompicones los escalones del casino como un borracho, seguido por una sonrisa, primero despectiva y luego comprensiva del mozo. Todos esos gestos me parecieron tan impactantes que me dio vergüenza mirarlo. Me moví hacia un lado, avergonzada por haber presenciado, como si se tratara de un espectáculo, la desesperación de otra persona. A pesar de ello, ese miedo incomprensible me empujó de nuevo. Apresuradamente pedí que me entregaran mi abrigo, y sin pensar en nada en particular, mecánicamente, impulsivamente, me apresuré a seguir a este extraño en medio de la oscuridad.
La señora C. interrumpió un momento su relato. Había estado sentada frente a mí, impasible, hablando casi sin pausa con su calma y objetividad características, como solo habla quien se ha preparado interiormente y ha ordenado cuidadosamente los acontecimientos. Ahora vaciló por primera vez, titubeó y de pronto se desvió de su narración, dirigiéndose directamente hacia mí. Le prometí a usted y a mí misma, comenzó, algo inquieta, que le contaría todos los hechos con la mayor sinceridad. Pero ahora debo exigirle que también dé plena credibilidad a esta sinceridad mía y que no impute a mi conducta motivos ocultos de los que quizás hoy no me avergonzaría, pero que en este caso serían completamente erróneos. Por lo tanto, debo subrayar que cuando me apresuré a seguir a este jugador infortunado, no estaba de ninguna manera enamorada de este joven. No pensaba en él como un hombre, porque cabe decir que de hecho para mí, una mujer de más de 40 años, tras la muerte de mi esposo, nunca más tuvo algún interés la mirada de ningún hombre. Eso se había terminado definitivamente para mí. Se lo digo enfáticamente, porque si no, no entendería lo que pasó después, toda su horrible magnitud. Por otra parte, me sería difícil descubrir con claridad el sentimiento que tan compulsivamente me atraía tras aquel desgraciado. Había en mí curiosidad, pero sobre todo miedo, a algo terrible que había sentido desde el primer segundo. Percibí una especie de nube en torno a aquel joven, pero tales sensaciones no pueden ser diseccionadas ni analizadas, sobre todo porque colisionan unas a otras de forma confusa, implacable, feroz, espontánea. Probablemente no hice otra cosa que el gesto completamente instintivo de auxiliar a alguien, tal como sujetamos a un niño que quiere correr hacia un coche que circula por la calle. ¿O acaso se puede explicar que las personas que no saben nadar se lancen desde un puente tras una persona que se está ahogando? Simplemente son arrastrados por arte de magia. Una voluntad los empuja antes de que tengan tiempo de reflexionar en la insensata audacia de su empresa. Y fue precisamente así, sin pensar, sin reflexionar conscientemente, como seguía aquel desgraciado desde la sala de juego hasta el vestíbulo, y desde ahí hasta la terraza. Y estoy segura de que usted, ni ninguna persona con mirada perspicaz, podría haber eludido esta temible curiosidad, pues no podría imaginarse un espectáculo más siniestro que el de aquel joven de no más de 25 años, moviéndose trabajosamente como un anciano, tambaleándose como un ebrio, físicamente destrozado, raptado por la escalera hasta la terraza exterior del casino. Allí cayó con su cuerpo, como si fuera de plomo, sobre un banco. De nuevo me estremecí ante esta visión. Este hombre estaba acabado. Solo un muerto cae así, o un hombre cuyos músculos carecen de energía vital. Su cabeza echada hacia atrás, sobre el respaldo, sus brazos colgaban sin fuerza, y en la penumbra de las lámparas que titilaban débilmente, cualquiera que pasara por allí y lo viera, lo habría tomado por un muerto. Y así, no puedo explicar el motivo por el que me vino de repente esta visión, pero de pronto estaba allí, tangiblemente vívida, estremecedora y horriblemente verdadera. Así, como un muerto, lo vi ante mí en ese segundo, e inevitablemente tuve la certeza de que llevaba un revólver en el bolsillo, y que mañana esta figura se encontraría tendida en este banco o en algún otro, sin vida y cubierta de sangre. Porque su manera de caer fue como la de una piedra que cae en un abismo y que no se detiene hasta llegar al fondo. Jamás había visto una expresión similar de fatiga y desesperación expresada en un gesto físico. Y ahora imagínese mi situación. Estaba de pie a 20 o 30 pasos del banco, con el hombre inmóvil y derrumbado, sin saber qué decir o hacer, impulsada por una parte por el deseo de ayudar, por la otra por el deseo de huir, empujada por la timidez heredada y la instrucción recibida, que me apercibía de acercarme a un extraño en la calle. Las lámparas de gas refulgían débilmente en el cielo nublado.
Solo en muy raras ocasiones pasaba alguien, pues era casi medianoche y estaba prácticamente sola en el parque con esta figura suicida. 5, 10 veces ya me había recompuesto y caminado hacia él, pero siempre me hizo retroceder una sensación de vergüenza, o tal vez por ese presentimiento de que los atormentados arrastran consigo a los que les ayudan. Entre estos titubeos e inseguridades, yo misma me percataba claramente del sinsentido, de lo ridículo de la situación. Sin embargo, no era capaz de hablar ni de irme, ni de dejarlo. No sabía qué hacer. Y espero que me crea cuando le digo que tal vez durante una hora infinita, mientras miles y miles de olas del mar invisible desgarraban el tiempo, deambulé confusa por aquella terraza, preocupada por la imagen de absoluta devastación de aquel individuo. Pero aún así, no encontré el valor de una palabra, de un acto, y me hubiera quedado esperando así durante toda la noche. O tal vez un egoísmo más sabio me hubiera persuadido finalmente de volver a casa. Sí, incluso creo que ya estaba decidida a dejar a ese fardo de miseria tirado en su impotencia. Pero entonces algo sobrecogedor atajó mi indecisión. Comenzó a llover. Durante toda la tarde el viento había empujado pesadas y rollizas nubes primaverales sobre el mar. Con los pulmones, con el corazón, uno podía percibir que el cielo se cargaba poco a poco. Súbitamente comenzaron a caer gotas, a las que siguió una lluvia masiva que caía en pesadas y densas hebras fustigadas por el viento. Involuntariamente, me refugié bajo la cornisa de un kiosco y, aunque abrí el paraguas, las ráfagas impetuosas rociaron lluvia sobre mi vestido. Tanto en la cara como en las manos, pude sentir el frío que levantaban las gotas al estrellarse contra el suelo. Fue un espectáculo tan terrible que aún hoy, después de 2 décadas, el recuerdo de aquello me llena de angustia. Debajo de este aguacero torrencial, el desafortunado hombre permaneció inmóvil en su banco. El agua caía de todos los aleros en cascada. Se oía el ruido de los coches. Las figuras envueltas en abrigos corrían por aquí y por allá. Todo lo que tenía vida huía. Buscaba un refugio de la tormenta. Por todas partes entre la gente y los animales, se sentía el miedo ante tal manifestación de los elementos. Solo ese despojo humano permanecía allí en el banco. Antes le dije que a este ser humano le fue dado el poder de ilustrar cada uno de sus sentimientos a través del movimiento y el gesto. Pero nada en la tierra podía expresar la desesperación, la completa abnegación, la muerte en vida de un modo tan estremecedor como esta inmovilidad. Aquella condición impávida, yerta bajo la impetuosa lluvia, esa debilidad extrema que le impide levantarse y caminar los pocos pasos hasta el techo protector, esta indiferencia total hacia la vida misma. Ningún escultor, ningún escritor, ni Miguel Ángel ni Dante me han hecho sentir de manera tan agobiante el gesto de la última desesperación, la extrema miseria de la tierra de forma tan arrebatadora como este ser humano, vivo todavía, que se dejaba fustigar por los elementos, extenuado, tan deshecho como para procurar algún movimiento que le permitiera protegerse. Esto me impulsó. No pude más. De un tirón, atravesé el manto de lluvia y, al llegar hasta donde se hallaba, sacudí al bulto humano que chorreaba. «Vamos», le dije, tomándolo del brazo. El individuo se mantenía inmóvil, apenas erguido. En cierto momento pareció que algún movimiento pretendía salir de él, pero el infeliz no entendía. «Venga», dije de nuevo, sacudiéndolo ahora casi con rabia. Fue cuando se levantó de súbito, sin voluntad y vacilante. «¿Qué desea?», preguntó. Y yo no tenía respuesta para eso, pues no sabía a dónde llevarlo. Solo lejos del frío aguacero, lejos de este abatimiento suicida, solo quería sacarlo de ese estado de absoluta desesperación. No le solté el brazo, sino que tiré del hombre, completamente falto de voluntad, hacia el kiosco, donde el angosto y saliente techo le protegería, al menos en cierta medida, de aquella tromba
azotada salvajemente por el viento. No sabía nada más, no quería nada más, solo quería sacarlo de la lluvia, solo me interesaba ponerlo a resguardo de un techo. Eso era lo que pretendía en aquel momento. Y así, los dos permanecimos uno al lado del otro en la estrecha franja de sequedad. Detrás de nosotros la pared cerrada de la caseta de venta. Por encima de nosotros solo el techo protector demasiado angosto como para protegernos de la intensa lluvia que con repentinas ráfagas de viento lanzaba corrientes húmedas y frías que se impactaban en nuestros rostros y humedecían nuestras ropas. La situación se volvió insoportable. No podía seguir al lado de este desconocido. Por otro lado, después de haberlo arrastrado hasta aquí, no podía abandonarlo sin mediar alguna explicación. Había que hacer algo. Medité la situación y pensé que lo mejor era llevarlo a su casa en un coche y a la mañana siguiente habría de ayudarse él mismo. Así que le pregunté al hombre, inmóvil, que estaba a mi lado y que miraba fijamente la noche: ¿dónde vive? No tengo lugar. Solo vine de Niza por la noche. No podemos ir a mi casa. No entendí bien la última frase. Solo más tarde me di cuenta de que ese hombre pensaba que yo era una cocotte, una de las mujeres que recorren el casino por la noche con la esperanza de obtener algo de dinero de los jugadores afortunados o de los borrachos. Finalmente, ¿qué otra cosa podía pensar? Ahora que se lo cuento puedo ver lo improbable, incluso fantástico de mi situación. ¿Qué otra cosa podía pensar de mí? Al fin y al cabo, la forma en que le aparté del banco y lo arrastré conmigo no era precisamente lo conducente en una dama. Pero este pensamiento no se me ocurrió en ese momento. Solo más tarde, demasiado tarde, me di cuenta del infame malentendido que se suscitó sobre mi persona. De lo contrario, nunca había pronunciado las siguientes frases que solo sirvieron para reafirmar su desatino. Le dije: debería buscar hospedaje en un hotel. No puede quedarse aquí. Debe ir a algún lugar. Pero inmediatamente me di cuenta de su embarazoso error, pues no se dirigió su mirada hacia mí en ningún momento y solo se defendió con cierta expresión de desprecio. No necesito una habitación, no necesito nada más. No malgastes tu tiempo, no podrás sacarme nada. Te has equivocado de hombre, no tengo dinero. Esto lo dijo de una forma tan singular, con una indiferencia tan patética, y el hecho de que estuviera allí, vencido por la pared, completamente empapado, destrozado por dentro, me conmovió tanto que ni siquiera tuve tiempo para importunarme con aquella confusión. Solo sentí lo que había sentido desde el primer momento en que lo vi salir tambaleándose del vestíbulo, y que había sentido interrumpidamente durante toda esta hora inimaginable, que aquí había un ser humano joven, vivo y que respiraba, al borde de la muerte, y que tenía que salvarlo. Me acerqué y le dije: no se preocupe por el dinero, venga conmigo, no puede quedarse aquí, yo lo alojaré. No se preocupe por nada, acompáñeme. Giró la cabeza, lo sentí, mientras la lluvia tamborileaba dulcemente a nuestro alrededor y los aleros arrojaban salpicaduras de agua a nuestros pies. Se esforzaba por ver mi rostro por primera vez en medio de la oscuridad. El cuerpo también parecía estar despertando lentamente de su letargo. Bueno, como quieras, dijo con indulgencia. Ya nada me importa. Finalmente, ¿qué más da? Vamos. Ladé mi paraguas. Él se puso a mi lado y me agarró por debajo del brazo. Esta repentina familiaridad me incomodó, incluso me horrorizó. Me asusté hasta lo más profundo de mi corazón, pero no tuve el valor de prohibirle nada, pues si lo hacía retroceder ahora, caería en el pozo sin fondo, y todo lo que había intentado sería en vano. Dirigimos nuestros pasos hacia el casino. Fue entonces que se me ocurrió qué hacer con él. Lo mejor, pensé rápidamente, sería llevarle a un hotel, darle dinero allí para que pudiera pasar la noche y viajar a casa mañana. Era lo único que se me ocurría. Y mientras los coches se acercaban apresuradamente frente al casino,
Llamé a uno de ellos y subimos. Cuando el conductor me preguntó a dónde, al principio no supe qué responder. Luego me percaté que la persona que me acompañaba estaba empapada. No le permitirían alojarse en ninguno de los buenos hoteles, y sin imaginar siquiera, debido a mi propia condición de mujer verdaderamente inexperta, no se me ocurrió que pudiera existir algún tipo de malentendido. Simplemente grité al conductor: «A cualquier hotelillo». El cochero, ecuánime, empapado por la lluvia, conducía a los caballos. El desconocido que estaba a mi lado no decía nada. Las ruedas traqueteaban y la lluvia golpeaba con fuerza las ventanillas. En esta cabina oscura, con aspecto de ataúd, me sentía como si estuviera viajando con un cadáver. Intenté pensar, encontrar alguna palabra que disminuyera la extrañeza y el horror de esta presencia silenciosa, pero no se me ocurrió nada. Al cabo de unos minutos, el coche se detuvo. Bajé primero. Pagué al cochero mientras que mi acompañante cerraba la portezuela. Ahora estábamos frente a la entrada de un pequeño y desconocido hotel. Sobre nosotros un toldo de cristal abovedado que nos guarecía de la lluvia que continuaba cayendo, impertérrita, a través de la noche infranqueable. El desconocido, cediendo a su pesadez, se había apoyado involuntariamente en la pared. Su sombrero y su ropa chorreaban. Parecía un náufrago recién salvado. Con los sentidos todavía aturdidos, se quedó allí, y un pequeño charco se formó alrededor del mínimo espacio que ocupaba su cuerpo. Pero él no hizo el menor esfuerzo por sacudirse, por apartar su sombrero, del que seguían escurriendo gotas que se deslizaban por su rostro. Permaneció completamente impasible, y no puedo describir cómo me impactó esta actitud devastada. Pero ahora había que hacer algo. Metí la mano en el bolsillo. «Aquí hay 100 francos», dije. «Úselos para conseguir una habitación y regresar mañana a Niza». Levantó la vista con asombro. «Le he visto en la sala de juego», insistí al notar su vacilación. «Sé que lo ha perdido todo y me temo que está a punto de hacer algo estúpido. No hay de qué avergonzarse. Déjese ayudar. Tómelo». Pero empujó mi mano con una energía que no quería que tuviera. «Eres una buena mujer», dijo. «Pero no desperdicies tu dinero. Estoy más allá de la ayuda. Si duermo esta noche o no, no hay diferencia. De todos modos, mañana todo habrá terminado. No hay quien pueda ayudarme». «No, debe tomarlo», insistí. «Mañana pensará de otra manera. Suba ahora y duerma. Con la luz del día podrá ver mejor las cosas». «Para», repitió con voz apagada. «Es inútil. Es mejor para mí hacerlo en la playa que ensuciar con sangre la habitación. 100 francos no me ayudarán, ni tampoco 1000. Volvería mañana a la sala de juego y no pararía hasta que se acabara todo. ¿Para qué empezar de nuevo? Ya tengo bastante». No puede usted imaginar cómo oprimió mi alma esa tétrica forma de expresarse. Imagine la situación. A 2 pasos de usted se encuentra un joven, brillante, vivo, y sabe que si no echa mano a todo cuanto puede recurrir, este pedazo de juventud que piensa, habla y respira, será un cadáver dentro de un par de horas. La rabia, por así decirlo, me impulsó a derrotar esa absurda resistencia. Le tomé del brazo. «Basta ya de esta tontería. Subirá ahora y tomará una habitación, y mañana por la mañana vendré y le llevaré al ferrocarril. Tiene que salir de aquí. Tiene que irse a casa mañana, y no descansaría hasta verle, yo mismo montado en el tren. No se menosprecia la vida cuando se es joven solo porque se hayan perdido unos cientos o miles de francos. Eso es cobardía, una estúpida histeria nacida de la ira y la amargura. Mañana me dará la razón usted mismo». «Mañana», repitió con un énfasis extrañamente sombrío e irónico. «Mañana. Si supieras dónde estaré mañana. Como si lo supiera. En realidad tengo cierta curiosidad al respecto. No, vete a casa, amiga mía. No te molestes y no desperdicies tu dinero». Pero no pude hacerlo. Era una idea fija, como un frenesí dentro de mí. Violentamente le agarré la mano y apreté los billetes en ella. «Tome el dinero y suba de inmediato.
Luego de decir esto me acerqué decididamente a tocar el timbre. He llamado. El portero vendrá enseguida. Subirá y se acostará. Mañana, a las 9, estaré esperándolo enfrente y lo acompañaré hasta la estación. No se preocupe por nada más. Haré los arreglos necesarios para que vuelva a casa. Pero ahora acuéstese, duerma bien y no piense más. En ese momento, la llave de la puerta crujió desde dentro. El portero abrió. «Ven», dijo repentinamente con una voz dura, firme y amarga. Y sentí sus dedos como si fueran tenazas tomar mi muñeca. Me asusté. Quedé paralizada, como golpeada por un rayo. Quedé prácticamente fuera de mí. Quería luchar, soltarme, pero no tenía más voluntad. Y yo, comprenderá, me daba vergüenza luchar con un desconocido delante del portero que estaba de pie esperando impaciente. Y así, de repente estaba de pie dentro del hotel. Quise hablar, decir algo, pero mi voz no salía. Su mano no me soltaba. Pude advertir que me arrastraba peldaños arriba por una escalera, luego una llave, y de pronto me encontré a solas con ese individuo que hasta esa mañana no conocía, en una habitación extraña, en un hotel cuyo nombre aún desconozco.